El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed de lo que os pongan, curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios nos conduce directamente a una total confianza en Dios. Es la primera de las cosas que quería decir y con la que voy a terminar. Porque decirnos a nosotros mismos que todo aquello es posible para el que cree es una realidad necesaria e importante. Los ejemplos de las experiencias vividas con Jesús muestran la importancia de la fe. Recordemos uno de esos momentos que aparece en el Evangelio cuando Jesús, con el coloquio de Marta, hermana de Lázaro, cuando le dice abiertamente: yo soy la resurrección y la vida, ¿crees esto? Ella responde abiertamente: sí, Señor, lo creo, sin titubeos. Lo cierto es que hay experiencias de todo tipo, incluso con sus mismos discípulos, pero bajemos a nuestra propia experiencia de vida cristiana y veremos que nos pasa lo mismo si somos sinceros. Lo que nos consuela es saber cómo Jesús da oportunidades. Vuelve a sostenernos a pesar de nuestros vaivenes. Es significativo el momento de falta de fe de Pedro y cómo Jesús le tiende la mano con cariño para ayudarlo, porque lo conoce. Pedro se fía de Jesús y sale a caminar sobre las olas, pero al sentir el zigzagueo y el zarandeo debajo de sus pies por la violencia del viento, se asusta y comienza a hundirse. Entonces fue cuando el Señor le dice: «Pero qué poca fe tienes, ¿por qué has dudado?». Esta es nuestra realidad también muchas veces, ¿no les parece? De las tormentas y de las sacudidas por el viento habla San Marcos y nos cuenta la aventura de los que luego serán las columnas de la Iglesia. Los discípulos tienen miedo porque parece que el mar se les hunde. Se ha embravecido de tal forma que les ha quitado la seguridad que tenían. Y eso que ellos eran expertos en el mar. Pensad un momento en aquella situación y aplicad esta lección de confianza, que aunque Jesús parezca que duerma, está allí. Por eso acuden a él los discípulos, le despiertan casi a gritos y le piden: ayúdanos, que perecemos. Lo extraordinario es que Jesús
no pierde la calma, actúa con serenidad y se dispone a solucionar el verdadero problema, la falta de fe de aquellos discípulos, porque detener la tormenta puede esperar. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras estado en su lugar? Pues ya ves, él no hizo eso. La tormenta para Jesús era que estos hombres que le conocían bien, que sabían de su poder, que habían estado muy cerca de él, tanto cuando hizo signos admirables como con palabras de gracia, estaban asustados, habían perdido la confianza, estaban desorientados. Por esta razón, Jesús les recrimina la falta de fe y luego, después de todo esto, detiene la tormenta. Es evidente que lo que necesitamos nosotros también es que no hay que perder la calma jamás, aunque todo a nuestro alrededor esté lleno de nubarrones amenazantes por tormentas. En segundo lugar, tomar conciencia de que el Señor está en la misma barca que tú y no olvidarte de que puede detener la tormenta. Esa es nuestra seguridad. En tercer lugar, trabajar para achicar el agua, orientar la vela, favorecer las cosas para que no caiga nadie, mantenerse unidos, confiar, porque lo que tenemos a Él tan cerca, porque es Dios el que puede más que la arrogancia de las olas, ya que con la serenidad se manifiesta cómo el Señor es Señor del universo. Hemos aprendido que no es la tormenta lo que nos preocupa, sino que lo que nos preocupa es confiar en el que nos llama a la calma. Esto nos lleva a recordar la carta encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, donde se nos pide el cuidado y la protección de la casa común y la preocupación por toda la familia humana. Y luego el testimonio de San Antonio, que nos ofrece la sabiduría de conectarse hasta con la misma naturaleza para encontrar en ella a Dios. ¿Qué necesidad tenemos de conectarnos también los unos a los otros? Como una verdadera familia, y coordinar los datos de nuestras experiencias, de nuestros conocimientos, para orientar nuestra vida de un modo más provechoso y más sabio. Cosa que si miramos alrededor nuestro en nuestra sociedad, vemos qué necesidad tenemos. Es curioso cómo Israel no se cerró al mundo que le rodeaba en aquel momento, sino que supo abrir en las experiencias de sus vidas a las formas sapienciales presentes en otras culturas de la antigüedad, elaborando una propia sabiduría de vida que abarcó a todos los sectores de su existencia, individual, familiar, social, político y cultural, pero eso sí, sin desvincularse nunca de la fe del Señor. Aquel pueblo tenía muy claro que la orientación religiosa y vital hacia Dios era el principio y fundamento y la escuela de la verdadera sabiduría y de su vida. La fe en Jesús, sabiduría de Dios, nos conduce a un conocimiento pleno, a la voluntad divina, que nos hace posible comportarnos de una manera digna del Señor, procurando serle gratos a todos, dando frutos de todas las obras buenas y creciendo en el comportamiento que nos pide Dios. Les aseguro que esta mañana les tendré muy presentes en mis oraciones a todos ustedes, para que nunca se aparten de la fuente de toda sabiduría y sepan permanecer en ella, como el árbol que está plantado al borde de la acequia, que aunque haya sequía a su alrededor, nunca le faltará lo necesario para la vida y dará frutos a la sazón. Y así, reconociendo la fuente de la vida, puedan siempre ustedes, en sus distintas disciplinas, anunciar la buena nueva de Dios y mantenerse firmes en la fe. Que así sea.